Bajo la luz opaca de un atardecer que anunciaba tiempos complicados, la Tierra vivía uno de sus momentos de mayor tranquilidad. Demasiada paz, pensaron algunos, para un planeta que había sido azotado por tantas amenazas. Freezer, Cell, Majin Buu, seres casi divinos. Todos, de una u otra forma, habían centrado su atención en Goku, el Saiyajin de corazón puro y fuerza inigualable. Aquella calma empezó a agrietarse cuando ciertos murmullos se convirtieron en susurros oscuros. En un principio, no eran más que sospechas casi risibles. ¿Y si Goku, con su constante afán de superar límites, desequilibraba la balanza del universo? ¿Y si su búsqueda ilimitada de poder fuese un peligro mayor que cualquier villano? Vegeta y Piccolo se mostraron distantes ante esa idea, cada uno por motivos distintos. Krillin, entretanto, recordaba la cantidad de veces que había visto cómo los enemigos siempre volvían por Goku. Bulma, mujer de lógica científica, reflexionó en silencio. ¿Y si de verdad la presencia de Kakaroto acelera el surgimiento de amenazas? Gohan, por su parte, se debatía entre la lealtad a su padre y la preocupación por el futuro de sus seres queridos. Nadie reconoció, al comienzo, que estaban siendo manipulados. Algo o alguien oculto maniobraba, combinando temores y sembrando desconfianza. El primer punto de inflexión llegó con un rumor dentro del ejército de Capsule Corp. Un individuo misterioso contactó a Bulma para advertirle que, con cada transformación de Goku, la teoría del caos se incrementaba exponencialmente. Los argumentos eran convincentes en apariencia. Ella, agobiada por el temor de ver repetidas destrucciones en la Tierra, reunió a Vegeta, Gohan y Krillin en un laboratorio sellado para discutir el asunto. El poder de Goku crece cada día, expuso Bulma, con gesto tenso. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la extinción? ¿Cuántas veces nos hemos salvado por un hilo? Vegeta apretó los puños. Detestaba admitirlo, pero recordaba demasiados incidentes donde el Saiyajin de cabello alborotado acababa siendo, de forma indirecta, el eje central de los problemas. Majin Buu, Beerus, el torneo del poder. A mí no me gusta la idea de considerarlo una amenaza, dijo, pero Kakaroto no entiende de límites. Teme que si deja de entrenar, alguien más fuerte llegue y acabe con todo. Es su naturaleza Saiyajin. Gohan, sentado en una esquina, no podía apartar la mirada de los proyectos científicos en las pantallas. Veía fórmulas que, según Bulma, probaban la inestabilidad creciente del universo. Cuanto más poder alcanzara Goku, más ondas se generaban alrededor, atrayendo presencias peligrosas. A veces, he pensado que papá es demasiado inocente, susurró Gohan. Nunca se detiene a medir consecuencias. El pequeño grupo entendía que estaban ante una decisión moral, cortar de raíz el peligro, o seguir confiando en que Goku resolvería todo antes de que fuese tarde. La influencia de ese algo desconocido siguió expandiéndose en la mente de cada uno. Krillin, con un corazón normalmente puro, se sorprendió comprobando la cantidad de veces que murió o estuvo a punto de morir a causa de amenazas dirigidas a Goku. Empezó a cavilar. Sin Goku, tal vez las cosas hubieran sido más tranquilas. Entre una noche y otra, cada uno alimentó ese recelo. Bulma se preguntaba si podía redirigir el ingenio científico hacia alguna forma de control. Vegeta endurecía su semblante cuando recordaba cómo, a pesar de entrenar sin descanso, siempre terminaba sintiéndose un paso por detrás del poder de Kakaroto. Y Gohan, el hijo que nunca había tenido una relación del todo ordinaria con su padre, pensaba en la seguridad de su familia, en su hija Pan y en su madre Videl. Hubo tensiones también entre los que no compartían semejante visión. Piccolo, que conocía de primera mano la nobleza de Goku, notó gestos raros en el aire. Las conversaciones se silenciaban en cuanto aparecía. Misteriosamente, él empezó a ser excluido de las reuniones en Capsule Corp. Sospechando, preguntó a Dende si percibía alguna perturbación en la Tierra, pero el joven guardián apenas balbuceó algo sobre ciertas energías que se acumulaban. Cierta mañana, mientras el sol iluminaba la ciudad, Bulma decidió finalmente exponer la propuesta radical. Fue en una sala restringida, frente a Vegeta, Gohan y Krillin. Si de verdad creemos que Goku pone en riesgo el mundo, comenzó, con voz trémula, debemos buscar una forma de apartarlo sin hacerle daño mortal. Al menos hasta que estemos seguros de que no traerá más peligros. Krillin enarcó las cejas. ¿Apartarlo? ¿Cómo? ¿Exiliarlo? La única alternativa factible es la habitación del tiempo, respondió Bulma. Sin contacto con el mundo real, su poder no escalará en interacción con el universo. ¿Estás diciendo, encerrarlo? Gohan sintió un nudo en la garganta. Mamá se pondría furiosa. Ya lo hablé con tu madre, confesó Bulma con un suspiro.
Sorprendentemente, cree que Goku debe parar con su obsesión. Se siente cansada de ver cómo todo gira alrededor de amenazas. Y no descarta la idea de aislarlo por su propio bien. Vegeta escuchaba, cruzado de brazos, pero su respiración se volvió más pesada. Sabía perfectamente cómo funcionaba la habitación del tiempo. Tiempo atrás, él mismo se había encerrado allí con Trunks. Era muy probable que Goku detectara cualquier intento de ponerle trampas. Requeriría un plan realmente convincente. Kakaroto jamás rechazaría la oportunidad de un entrenamiento, dijo con el ceño fruncido. Solo tenemos que plantearle algo tentador, una mentira lo bastante creíble. Gohan se mordió el labio inferior. ¿Pero, es realmente lo que queremos? Preguntó, con los ojos clavados en el suelo. Aun si creemos que es un riesgo, es mi papá. Hubo silencio. Fue Krillin quien tomó la palabra. Nos ha salvado incontables veces. Pero, recordó al demonio Piccolo, a los androides, a Majin Buu, tal vez hemos dependido demasiado de él. Y si su mero poder sigue atrayendo seres peores, no sobreviviremos la próxima vez. Así, en la penumbra de esa sala, sellaron el plan. Ninguno sintió una euforia triunfante. Era un peso que compartían más por miedo que por convicción. Tal vez pensaban que, aislado por un tiempo, Goku se moderaría. Que dejaría de buscar enfrentamientos. Vegeta se encargó de planear los detalles técnicos. Estudiaría el mecanismo de la puerta, con la ayuda de Bulma, para sellarla a conciencia y derribar la estructura de acceso desde afuera, haciendo casi imposible abrirla de nuevo desde dentro. Pero hubo más complicidades. Yamcha, quien de un tiempo a esa parte sentía celos y resentimientos ocultos, se ofreció a distraer a Goku si hacía falta. Gohan, turbado, aceptó su parte en el engaño. Sería quien llevaría a su padre al templo, con la excusa de un entrenamiento conjunto. Bulma dedicó varias noches a investigar la forma de asegurar que la habitación del tiempo soportara las fuerzas descomunales de Goku sin romperse. Ajustó la cámara, reforzó el umbral con una mezcla de tecnología terrícola y la magia namekiana que Dende se vio obligado a cooperar. Y se ultimaron detalles. Provisiones limitadas, pequeñas alteraciones en la estructura del lugar para que resultase casi inquebrantable. En paralelo, Piccolo percibió un cambio en todos, en especial en Gohan. Cuando lo confrontó, Gohan solo desvió la mirada y murmuró. «Hay un motivo, Piccolo, no puedo decírtelo ahora». El namekiano insistió, mas no obtuvo respuestas. Empezó a sospechar que había algo terrible en marcha. Su intuición se confirmó cuando, en una conversación aislada, Dende le confesó a medias que se había visto forzado a colaborar. ¿Forzado cómo?, preguntó Piccolo. Amenazaron con usar las esferas del dragón para... Dende apretó los dientes. Es demasiado peligroso. Yo no quiero traicionar al señor Goku, pero, Piccolo comprendió que, fuese lo que fuese, era algo grande. Planeó avisar a Goku, pero lo perdió de vista durante días. El Saiyajin se encontraba entrenando en montañas remotas, y las pocas veces que Piccolo se acercó, Goku se marchó rápidamente, entusiasmado con la promesa de un nuevo sparring que Vegeta le había propuesto. Era el anzuelo perfecto. Así llegó el momento decisivo. El día acordado. Krillin, Bulma y Gohan se congregaron en Capsule Corp para repasar la última fase. Vegeta lo haría parecer un entrenamiento especial, pero una vez que Goku estuviese dentro, manipularían los controles, destruirían los accesos, y la habitación del tiempo quedaría convertida en una prisión dimensional. «Será un encierro nada más», susurró Bulma. «No lo vamos a matar. Solo, necesitamos asegurarnos de que no siga atrayendo amenazas». Se repitieron esa idea, como si con eso se quitaran parte de la culpa. Nadie quería pensar en el golpe emocional que supondría para Goku descubrir la verdad. Para consolar sus remordimientos, creían que en un futuro quizá lo liberarían. Pero en lo más profundo de su conciencia latía la pregunta de si, llegado el momento, no le temerían incluso más que antes. Mientras tanto, Goku proseguía con sus rutinas diarias, ajeno al complot. Habló con Gohan, encantado de que él y Vegeta quisieran entrenar juntos. Es algo raro, pensó, pero me alegra pasar tiempo con mi hijo. En su mente, no cabía la idea de que su propia familia e inseparables compañeros conspiraran en su contra. Y así se aproximó la mañana fatídica. Todo estaba dispuesto. El templo parecía brillar con un matiz distinto. La atmósfera resultaba densa, tensa, casi eléctrica. Vegeta, Gohan, Krillin, Bulma y Yamcha, más algunos otros cómplices indecisos, se reunieron en las alturas. Fueron llegando uno a uno, simulando normalidad.
Solo 2 personas parecían presenciar aquello con discreta angustia. Dende, dominado por el remordimiento, y Piccolo, incapaz de forzar una confrontación directa sin pruebas tangibles. Aquel día amaneció con un cielo sorprendentemente despejado, como si la tierra no presintiera la que se cernía sobre el héroe que la había salvado tantas veces. Todo se reducía a un instante y a un plan, un simple paso dentro de la habitación del tiempo y un golpe decisivo a la puerta. Una decisión que cambiaría los lazos, las confianzas y las vidas para siempre. La cima del templo sagrado amaneció con un aire extraordinariamente diáfano, y el sol parecía brillar más de lo normal para una jornada que marcaría un hito trágico. Todos se habían dado cita muy temprano, alegando que se trataba de una sesión de entrenamiento especial. La expectación se podía palpar en el ambiente. Sin embargo, la tensión era aún más evidente para quien supiera leer entre líneas. Miradas huidizas, silencios cargados y respiraciones pesadas decoraban la escena. Había un corrillo formado por Krillin, Gohan, Bulma y Yamcha, quienes, con rostros rígidos, conversaban en voz baja. Vegeta, a unos pasos, consultaba el estado de la habitación del tiempo y los controles que Bulma había instalado. En un rincón, Dende observaba con inquietud, mientras Mr. Popo guardaba una distancia prudente, entre serio y melancólico. Piccolo se mantenía cerca de la entrada principal, tratando de comprender si era el momento de intervenir o si, por el contrario, solo empeoraría la situación. Mientras tanto, en un extremo del templete exterior, se reunían algunos dioses con las cejas fruncidas. Bills, el dios de la destrucción, lucía más serio de lo habitual. Whis, su ángel guía, lo acompañaba con expresión críptica. No muy lejos se encontraba el Kaioshin del Este, que parecía debatirse internamente entre el respeto a quienes tomaban esta decisión y la profunda admiración que sentía por Goku, el mortal que los había salvado tantas veces. No sé qué pretenden exactamente con esto, murmuró Bills, cruzándose de brazos. Es peligroso jugar de esta forma con un Saiyajin tan poderoso. Whis, aunque solía ser imperturbable, miró de reojo a su dios. Se rumorea que es un plan para contener a Son Goku. Hay quienes creen que su afán de superación pone en riesgo la estabilidad misma del universo. ¿Y Zeno-sama? Inquirió el Kaioshin, echando un vistazo alrededor, como temiendo que alguien lo oyera. Tenía entendido que el rey de todo estaba inquieto por la fuerza descomunal que Goku podría alcanzar. Whis se limitó a esbozar una media sonrisa. Zeno-sama es de ideas volátiles. Digamos que si Goku desaparece o queda fuera de juego, no habrá razón para que nadie invoque peleas colosales o nuevos torneos. Por lo visto, ya hay un acuerdo implícito. Bills apretó los dientes. No era un secreto que también él había considerado a Goku un problema en el pasado, pero, de algún modo, le guardaba cierto aprecio, o, al menos, respeto, al Saiyajin que tantas batallas épicas había brindado. Ahora, frente a esa inminente conspiración, se debatía entre intervenir o dejarlo estar. Recordó, con un ligero estremecimiento, las indicaciones de Daishinkan, el sumo sacerdote. Es mejor no entorpecer lo que ya se ha dispuesto. No es asunto nuestro, concluyó en voz baja el dios de la destrucción. Como sea, este día será un punto de quiebre. Goku apareció volando desde el horizonte minutos después. El brillo de su sonrisa contrastaba con la seriedad del resto, pues para él era simplemente un prometedor entrenamiento con Vegeta y Gohan. Al aterrizar, saludó con efusividad a todos los presentes. Su mirada se iluminó particularmente al ver reunidos a tantos amigos y conocidos. ¿Y todo esto? Vaya bienvenida, exclamó, alzando la mano. Ni que fuéramos a hacer algo tan grande, observó a Vegeta, que se adelantó con su usual gesto huraño. Kakaroto, deja de hablar y entremos de una vez. Quiero ver si has progresado lo suficiente como para no decepcionarme. Goku rió. Tranquilo, Vegeta, no tienes que ponerte así de serio. Pero sí, me muero de ganas de entrenar como en los viejos tiempos. Los Saiyajin caminaron hacia la entrada al interior del templo, escoltados de cerca por Gohan. En la puerta de la habitación del tiempo, Bulma y Krillin permanecían a ambos lados. Yamcha, a unos metros, observaba con nerviosismo la consola que modificaba el umbral dimensional. Dende, en cambio, sentía un nudo en la garganta. Papá, ten cuidado ahí dentro, ¿vale? Musitó Gohan, intentando no quebrarse. ¿Eh? Goku ladeó la cabeza. ¿A qué viene eso? No te preocupes, hijo, estaré bien. Además, estarás conmigo, ¿no? Gohan asintió temblorosamente, pero no se movió de su lugar. Vegeta, adelantándose, dijo. Te espero dentro, Kakaroto. Tengo que preparar algo primero.
Tú sí que estás impaciente. Bromeó Goku. Con su típico ánimo despreocupado, entró sin cuestionar las extrañas miradas a su alrededor. Ni siquiera percibió que la estancia de Vegeta ahí dentro sería de apenas unos instantes. Cegado por su entusiasmo, Goku se adentró en ese espacio blanco infinito que ya conocía bien. Una vez dentro, el cambio de ambiente, tan silencioso y vasto, lo hizo sentir esa electrizante emoción del combate cercano. Vegeta fingió seguirlo, pero se detuvo en el mismo umbral, alzando la vista hacia Bulma con un gesto que mezclaba determinación y amargura. Ella tragó saliva, dudando. Gohan retrocedió un paso, indeciso, mientras Krillin fijaba la mirada en la consola. Yamcha dio el primer paso. Presionó un interruptor que accionó un sello en la estructura metálica adjunta al marco de la puerta. Fue entonces cuando la voz de Goku resonó desde adentro. «Vegeta, ¿vienes o qué? No te quedes». Un estrépito retumbó en todo el templo. La puerta reluciente se cerró con tal fuerza que un eco atronador viajó por los pasillos. Por un instante, hubo un silencio abismal, roto solo por el chisporroteo de la energía que fluía por los cables y dispositivos instalados por Bulma. «Ahora, Krillin». La voz de Bulma tembló. El pequeño guerrero, con el corazón en un puño, descargó su ki contra la base de la puerta, rompiendo los soportes y mecanismos de apertura. Yamcha imitó la maniobra por el flanco opuesto. Unas breves explosiones generaron una humareda y fragmentos metálicos que llovieron por la plataforma. La destrucción del portal fue tan repentina y contundente que ni siquiera Goku, con sus sentidos agudos, pudo reaccionar a tiempo. Dentro de la habitación, advirtió como una oleada de energía sacudía el umbral, y cuando corrió hacia la entrada, percibió un crujido escalofriante. El acceso se había cerrado, para siempre. «Oigan. ¿Qué es esto?». La voz de Goku tronó, cargada de confusión. Intentó forzar la puerta desde dentro. Dio un puñetazo. Otro. Y otro. Unos temblores retumbaron en el espacio interior. Piccolo, desde fuera, lo sintió con tanta intensidad que se llevó una mano a la frente, angustiado. Un destello colosal emergió cuando Goku liberó una ráfaga de poder. Sin embargo, la puerta había sido reforzada con tecnología de punta y sellos mágicos dictados por Dende bajo coerción. En pocos segundos, Goku comprendió que no iba a ceder. Empujó, golpeó, lanzó ondas de ki contra el metal, pero este se negó a quebrarse. El eco de su voz resonaba en el pasillo ya sellado, mientras el resto, al otro lado, escuchaba apenas un rumor lejano. «Lo siento, Goku», susurró Gohan, con el rostro surcado por una mezcla de culpa y rabia contenida. Vegeta cerró los ojos. Pese a su aparente frialdad, su mandíbula temblaba. No hubo gritos de victoria. No sentían alivio alguno, sino un nudo cada vez más pesado en el corazón. Ahí termina todo. Bulma retrocedió, abrazándose a sí misma. Por ahora, Kaioshin del Este, testigo impotente, observó a Bills buscando alguna reacción. El dios de la destrucción no pronunció palabra. Tan solo giró la cabeza, con el ceño fruncido, como si presenciara algo que preferiría ignorar. Whis guardó silencio, pero su expresión grave dejaba entrever que no estaba de acuerdo con la resolución. ¿Y si se libera?, preguntó Bills de pronto, cortando el aire con su voz. Goku no es un mortal cualquiera. Bulma tardó unos segundos en responder. He diseñado la modificación de la cámara para soportar ondas de energía por encima de la escala de cualquier transformación conocida. Además, hemos roto los dispositivos de salida. No hay modo de abrirla, y la estructura dimensional impedirá el uso de teletransportación. Suena demasiado arriesgado, murmuró Bills. Nadie contestó. Todos sabían que si Goku encontraba la forma de salir, su reacción sería impredecible. Pero allí estaban, con la convicción de que era lo correcto. Dentro de la habitación del tiempo, Goku continuó atacando la puerta hasta que sus manos comenzaron a arderle. El sudor le recorría el rostro y se detuvo, confundido, por la magnitud del suceso. Retrocedió unos pasos, recordando cada rostro, Vegeta, Gohan, Krillin, Bulma, y sintió un estremecimiento de incredulidad. No, no puede ser, susurró, con un temblor en la voz. ¿Por qué harían algo así? Alzó la mirada hacia el techo infinito y dio un grito capaz de helar el corazón de cualquiera. Un estrépito sacudió la cámara entera, mas el sello ni se resquebrajó. Nadie contestó, nadie acudió a su llamado. Estaba completamente solo en una dimensión extraña. Mientras tanto, fuera, la brisa se llevó el polvo y los restos de metal. La puerta sellada era un recordatorio mudo de la traición que se acababa de consumar. Krillin, temblando, se arrodilló y cerró los ojos.
Gohan bajó la cabeza y Vegeta, en aparente frialdad, se sumió en un silencio gélido. La decisión está tomada, anunció Bulma con un hilo de voz. Ahora, que el tiempo transcurra. Nadie aplaudió, ni hubo palabras de alivio. Todos sabían que acababan de encerrar al mayor salvador de la Tierra en la prisión que menos merecía. Y en ese tenso, doloroso momento, quedó trazado el destino de un mundo que, sin saberlo, se había quedado sin su protector. Un grito estremecedor sacudió la nada blanca de la habitación del tiempo. Aquella dimensión carente de vida, que en otro momento había servido como un refugio para pulir la fuerza, ahora era la prisión de Goku. Se había hincado de rodillas, golpeando el suelo con los puños ensangrentados tras incontables intentos de abrir la puerta sellada por sus propios amigos. La primera oleada de emociones que lo invadió fue la confusión. No alcanzaba a comprender cómo Bulma, Krillin, Vegeta, su propio hijo Gohan, todos confabulados para encerrarlo. Revivió en su mente los gritos desesperados, la puerta destruyéndose y, sobre todo, el silencio que siguió al traqueteo final. No había vuelta atrás. Pero pronto la incredulidad dejó lugar a la rabia. Una furia tan intensa que amenazaba con desgarrarle el espíritu. El cuerpo de Goku, endurecido por la ira, empezó a emanar un ki siniestro, denso y gélido como jamás se había visto en su habitual aura luminosa. El aire a su alrededor ondulaba de manera retorcida, casi como si la propia realidad se moviese para apartarse de aquel torrente de odio. ¿Por qué? Susurró con la voz trémula, apoyando la frente en el suelo. ¿Por qué me han hecho esto? No encontró respuesta, tan solo el eco de su respiración en la inmensidad blanca. Se alzó con un temblor, alzando los puños hacia un cielo inexistente, y soltó un rugido que fracturó la aparente calma de aquella dimensión. Una ráfaga de energía salió de su cuerpo en oleadas, arrancando trozos del piso y oscureciendo el aire, como si la nada se resquebrajara. Habían pasado apenas unas horas desde que quedó atrapado, pero para Goku, cada minuto se hacía eterno. Caminó por la vasta extensión con el ceño fruncido, intentando pensar con claridad, pero una y otra vez las escenas de la traición se repetían en su cabeza. Su respiración se volvió irregular, mientras un latido seco, poderoso, retumbaba en su pecho. El despertar de un nuevo poder poco a poco, comprendió que no tenía otra salida que entrenar, superarse, encontrar un modo de romper aquella prisión. Lo que no imaginaba era que su rabia, su sed de venganza y el tiempo infinito de la cámara iban a llevarlo a un umbral de poder desconocido, muy por encima de lo que incluso dioses y ángeles podían concebir. Al principio, su aura era la de un Super Saiyajin común cuando desataba su furia. Pero un día, sin previo aviso, algo se quebró en su interior. Mientras lanzaba un puñetazo contra la superficie invisible que delimitaba la habitación, su mano atravesó por un segundo una leve fractura de espacio. Sintió un hormigueo sofocante en las venas, y de pronto su ki se tornó violáceo. Su cabello se elevó como si una corriente eléctrica lo recorriera, vibrando a una tonalidad rosada, mezcla entre la pasión encendida y la furia más oscura. Sus ojos se encendieron con un brillo carmesí, y un aura rosácea púrpura envolvió su cuerpo. El suelo crujió bajo sus pies. Aquello era más que un simple estado similar al Super Saiyajin ordinario. Era una metamorfosis violenta surgida del resentimiento, la decepción y un inmenso potencial Saiyajin que clamaba liberarse. Así que, murmuró, observando las mechas de su cabello, esto es lo que nace de mi furia. En aquel instante, la temperatura pareció caer en picado. El resplandor de la habitación se matizó con tintes sombríos, y un viento ardiente recorrió aquel espacio infinito. Por primera vez, Goku sentía que su energía distaba de ser aquella fuerza benévola que lo caracterizaba. Era destructiva, hiriente, casi demoníaca. La soledad y el resentimiento. El tiempo dejó de tener sentido. Fuera podían haber pasado días o quizás solo horas, pero dentro todo se medía en el suplicio de cada instante. Goku entrenaba sin tregua, alimentando ese nuevo estado que denominó, con una mueca irónica, Super Saiyajin Rose. Sin embargo, no se quedó ahí. El odio no se contenía, y la necesidad de salir se transformó en una voluntad arrolladora que lo empujaba cada vez más. Casi de manera natural, fue encadenando estados de poder que superaban cualquier transformación previa. Era como si la cámara, con su vastedad y su atmósfera hostil, amplificara la evolución de su fuerza. Dentro de esa nada, Goku no tenía piedad ni límite. Se levantaba tras cada colapso, con el cuerpo adolorido y la mente enfebrecida, y volvía a probar impulsos de ki cada vez más intensos. La fractura de la razón. Conforme avanzaban esos entrenamientos extremos y solitarios, su sed de venganza se afianzaba.
Empezó a hablar solo, a mantener conversaciones imaginarias con los rostros que lo habían traicionado, a desear verlos arrodillados pidiéndole perdón. Y con cada estallido de furia, su mente profundizaba una transformación interna tanto o más aterradora que su poder físico. Desarrolló una técnica increíble, nacida de combinar su ki divino con aquella furia impulsada por el rencor. A simple vista, parecía el ultra instinto que antaño había probado en el torneo del poder, pero los destellos plateados se mezclaban con un fulgor rosado y sombras en torno a sus extremidades. Ese estado, que no podía encasillarse en ultra instinto o super saiyajin, pues abarcaba fuerzas de ambos, le concedía reflejos casi perfectos y un aura demoledora que distorsionaba el espacio. El tiempo se vuelve irrelevante. La habitación del tiempo, diseñada para que el paso de los días se multiplicara en años, se convirtió en un campo de infinitas oportunidades. Lo que para la Tierra habrían sido apenas unas semanas, para Goku representaba el equivalente a decenas de miles de días de práctica implacable. Su cuerpo ya no distinguía fatiga. Había cruzado la frontera de lo que un Saiyajin corriente podía resistir. De hecho, había alcanzado un umbral de regeneración y aguante inconcebible. En medio de su aislamiento, descubrió un control avanzado del ki, arrastrando también una oscura sabiduría que parecía brotar de su interior. Se sorprendió a sí mismo leyendo entre líneas cada recuerdo. Comprendía la naturaleza del ki divino, la esencia de las deidades, y cómo las energías cósmicas se tejían. El resentimiento era el motor que lo obligaba a desentrañar secretos que jamás habría buscado con su antigua mentalidad, despreocupada y noble. La cumbre. Un poder que lo abarca todo. De pronto, llegó un momento en que su cuerpo empezó a soltar un brillo funesto, no solo rosado, sino plagado de tonalidades oscuras, como grietas de tinieblas que estallaban en su aura. Lo sintió en la sangre. Un despertar casi divino, pero con un matiz que ningún dios bondadoso habría aprobado. Visualizó en su mente los rostros de sus amigos, recordó a su familia. Sintió una punzada de dolor al pensar en Gohan y en cómo le había dado la espalda. «Ya no me interesa salvarlos», murmuró, con los ojos transformados en un abismo rojizo. «La Tierra, el universo, si no valoraron mi esfuerzo, que sufran las consecuencias». Aquellas palabras sellaron su voluntad en un nuevo nivel de poder. Una explosión resonó en toda la habitación, con tal intensidad que la estructura misma pareció lamentarse. Se oyeron crujidos, ondulaciones en el techo y la pared. Un torbellino se formó alrededor de Goku, girando a su alrededor y retorciendo el aire como si fuese una tormenta cósmica. Esta nueva transformación dejó atrás las barreras de cualquier estado conocido. Sus cabellos seguían con un matiz rosado profundo, pero ahora manchados de destellos plateados en las puntas. Sus ojos exhibían un fulgor violáceo asesino, y su piel desprendía una textura luminosa, casi divina. Era un guerrero convertido en dios, pero no un dios benévolo. Uno forjado en la traición y la soledad. Sentía que podía leer la urdimbre del espacio-tiempo, adentrarse en los vericuetos de la creación y la destrucción. Pruebas de una omnipotencia creciente. Con un leve ademán, probó proyectar un Kamehameha con una sola mano. El haz de energía, de un color rosa y gris metálico, salió disparado contra la distancia infinita. Normalmente ese vacío no mostraba nada. Esta vez, un rugido ensordecedor de dimensiones fracturadas resonó y, por primera vez, Goku pudo ver fisuras breves en las paredes de la realidad. Se disiparon en segundos, pero él las había provocado. La cámara, no es tan invencible. Sus labios mostraron una mueca de satisfacción sombría. Solo necesito tiempo para perfeccionar este poder que podría incluso rivalizar con los propios dioses. Su semblante se endureció. Tenía la certeza de que ya no era aquella simple marioneta del destino que durante tantos años había luchado para proteger a todos. Ahora portaba el conocimiento y el poder absoluto o, cuando menos, lo rozaba. Ni Zen-Osama, ni Bills, ni Whis, pensaba Goku, podrían subestimarlo ya. El presagio de la futura tormenta. Mientras tanto, en el exterior, apenas habían pasado algunos días. Nadie en la Tierra, salvo Piccolo y Dende, alcanzaba a presentir los escalofríos que sacudían la dimensión sellada. Los dioses no percibían aún la magnitud de ese ascenso colosal que obraba en el interior. Pero sería cuestión de tiempo. Ahí, en la soledad más absoluta, Goku continuó puliendo ese abismal poder, tachonado de odio y un conocimiento arcano que se acrecentaba. Cuando al fin hallara la forma de romper su confinamiento, ya no sería el mismo héroe que todos conocieron. No se trataría de un simple Saiyajin enojado, sino de un dios surgido de la traición, con un rencor candente dispuesto a devorarlo todo.
Y en su mirada, teñida de rosado y tinieblas, brillaba la promesa de una venganza tan grande que podría sacudir los cimientos de todo el universo. Los días transcurrieron con una aparente normalidad en la Tierra, aunque para muchos la sensación era de un vacío indefinible. Bulma, Vegeta, Gohan y Krillin evitaban hablar abiertamente de lo ocurrido, como si temiesen que mencionar a Goku en voz alta pudiera desatar una tempestad. En la corporación Cápsula, las labores diarias seguían su curso, pero quienes sabían la verdad cargaban un peso difícil de sobrellevar. A la menor alusión a Kakaroto, a su constante entusiasmo por entrenar o a sus gestas heroicas, todos agachaban la cabeza sin pronunciar palabra. Vegeta, por su parte, mostraba una conducta más solitaria e irascible que de costumbre. Se levantaba cada madrugada para entrenar en la sala gravitatoria a un nivel capaz de aplastar a cualquier luchador promedio, aún así no lograba apaciguar la molestia que le oprimía el pecho. Al llegar la noche, a menudo se asomaba al balcón de la casa, cruzado de brazos, mirando la oscuridad. No confesaba a nadie que en su mente se repetía una imagen persistente, la del rostro de Goku justo antes de que se cerrara la puerta de la habitación del tiempo. Aunque detestaba admitirlo, temía más que nunca lo que sucedería si ese Saiyajin conseguía escapar. Gohan procuraba llenar su agenda con estudios y trabajos de investigación, todo para no afrontar la culpa creciente que sentía cada vez que veía a Goten o recordaba al abuelo Gohan, el anciano que crió a su padre con tanto amor. En su fuero interno, repasaba las palabras que había pensado decirle a Goku, las explicaciones que nunca se atrevió a dar. Ni siquiera visitaba la casa de su madre con la misma frecuencia, pues ella también parecía más fría e indiferente de lo habitual. Para todos resultaba incómodo admitirlo, pero había ocurrido algo irreparable. Mientras tanto, allá arriba, en el templo, Dende y Mr. Popo trataban de encontrar la forma de reconstruir aunque fuera un resquicio de aquella entrada sellada. El pequeño guardián había intentado diversos conjuros y uso de ki sagrado. Ni siquiera la energía de las esferas del dragón podía perforar aquel muro. Piccolo, por su parte, se acercaba a veces, en silencio, y apoyaba una mano en la superficie inerte, intentando percibir señales de vida. Percibía, a ratos, una vibración que lo erizaba, como si desde adentro emanara una fuerza imposible de medir. Era un latido que retumbaba en los cimientos de la cámara y lo dejaba con un vago presentimiento de peligro. Ninguno de los dos se atrevía a contarle esos detalles a los demás. En una ocasión, Whis apareció flotando en el templo, con su báculo y su típica sonrisa contenida. Los pocos que seguían allí se alarmaron, creyendo que traería algún castigo o noticia de Zenosama. Sin embargo, solo se quedó contemplando la puerta destruida unos minutos. Sus ojos, llenos de un brillo neutral, casi triste, se deslizaron sobre las grietas y las soldaduras retorcidas por el ki. Con un suspiro, dio un toque de su báculo contra el suelo. Parecía querer verificar algo, pero no explicó qué. Luego simplemente murmuró que continuaran con sus vidas y desapareció con un halo de luz. Dende y Piccolo se preguntaron si el ángel ya habría intuido lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la cámara. Lo que nadie sospechaba era que en esa prisión blanca, Goku había sobrepasado límites que iban más allá de la comprensión mortal. El paso del tiempo para él no era solo extenuante, sino atroz, y cada lapso de descanso le bastaba para urdir un nuevo salto de poder. Llegó a un punto en que ya no lo consumía únicamente la rabia. Había un extraño anhelo de comprender lo que se alzaba por encima de los dioses, de las fuerzas cósmicas e incluso de la misma creación. Su mente, antes tan sencilla y alegre, comenzó a manejar conceptos e ideas que le surgían a partir de la energía colosal que brotaba sin freno. Era como si en su interior hubiese un libro infinito de conocimientos que se abría página tras página, volviéndolo un ser cada vez más consciente y, a la vez, más distante de su antigua humanidad. Las transformaciones que logró no se limitaban a un color de cabello distinto o a una aura feroz. Su cuerpo podía desatar, con un simple gesto, ondas capaces de rasgar el tejido dimensional durante una fracción de segundo. Lo había comprobado más de una vez, lanzando un golpe en el aire con la intención de abrir un portal. Aunque la distorsión se cerraba en el acto, cada ocasión duraba un parpadeo más que la anterior. Se dio cuenta de que eso lo acercaba a romper definitivamente la celda. Por otro lado, cada vez que sus dedos tocaban esa fractura temporal, un flujo de información, casi como voces antiguas, se metía en su cabeza. Eran retazos de memorias que no le pertenecían, fragmentos de saberes que parecían trascender el universo que conocía. Al principio creyó volverse loco, mas pronto aceptó ese caudal intelectual.
Durante extensas sesiones de meditación y furia contenida, asimiló que aquella oscuridad divina incrementaba sus poderes y clarificaba su comprensión. Comenzó a entrenar no solo el cuerpo, sino también la mente. Practicaba el control absoluto de cada molécula de su ki, ejecutaba combinaciones de artes marciales que fusionaban instinto y cálculo perfecto. Quería que su interior fuera un arma letal, pero también un cerebro táctico como nunca antes tuvo. Tuvo visiones de dioses a los que no conocía, entidades de otras realidades, incluso figuras extrañas que parecían moverse en un plano superior al de Zenosama. Cada imagen alimentaba sus ansias de llegar más allá, de demostrar que ni un dios, ni 100, podían encerrarlo. Llegado un punto, sus pupilas se tornaron de un color peculiar, una mezcla de plateado y rosado, y su aura parecía un mar con destellos púrpura en constante remolino a su alrededor. Cuando exhalaba, una energía espiral flotaba en el aire, como llamas invisibles que consumían el suelo. Sin proponérselo, destruyó varias veces la pequeña construcción donde solía almacenarse comida en la habitación. Había tenido que improvisar. Se convirtió casi en un cazador de espacios vacíos, sin nada que lo alimentara excepto la convicción de que había superado la necesidad terrenal de comer o dormir. Su espíritu, imbuido de un poder que se acercaba a lo absoluto, solo requería seguir adelante. Empezó a hablar con la nada. Preguntaba a quienes lo habían traicionado si estaban satisfechos con lo que habían hecho, y el eco de su voz regresaba. A veces se sorprendía soltando una risa amarga, pues él mismo no se reconocía. Ya no quedaba rastro del ingenuo Kakaroto que aceptaba retos con una sonrisa. Lo que habitaba allí era un guerrero despierto, un dios furioso que había descubierto su propia grandeza. Se prometía que, si alguien se atrevía a abrir esa puerta o si él conseguía romperla, el mundo se enteraría de su retorno. Ni Vegeta con su orgullo, ni Gohan con sus explicaciones, ni Bulma con su genio podrían detener el desastre que iba a desatarse. La soledad de la habitación del tiempo transformó a Goku en alguien nuevo, pero esa misma nada blanca también se convirtió en el escenario donde su poder evolucionó sin límites concebibles. No había día o noche dentro de aquel lugar, de modo que, más que entrenar por sesiones, Goku vivía en un eterno combate contra el vacío y sus propias emociones. A medida que pasaba el tiempo, su cuerpo y su mente se adaptaban a un estado casi ilimitado de práctica y concentración. La primera mutación que experimentó fue el Super Saiyajin Rose, surgido de la rabia y el dolor de la traición. Era un estado tan estable como feroz, cuyo color rosado se apoderaba de su cabello en lugar del característico rubio. La furia de esa transformación no se parecía a la de un Super Saiyajin ordinario. Llevaba la amargura de un héroe que había perdido la fe en todo lo que antes protegía. Goku recordaba cómo, al alcanzar ese poder, sintió casi como si un fuego helado quemara sus venas. Sin embargo, no se detuvo ahí. Decidido a romper la prisión, combinó los conocimientos adquiridos en el pasado sobre el manejo del ki divino con la energía destructiva que florecía en su interior. Comenzó a forzar su cuerpo hasta límites que jamás habría imaginado. En un principio, trató de replicar el ultra instinto que logró durante el torneo del poder, pero apenas lo intentó, se dio cuenta de que no era el mismo guerrero de entonces. Su pureza se había mancillado con la sed de venganza, y su voluntad era demasiado oscura como para sintonizar con esa técnica tal cual la conocía. Para su sorpresa, esa misma contradicción lo llevó a un estado nuevo. Una noche, o lo que él percibía como noche, pues en esa dimensión el tiempo carecía de sentido, se adentró en una meditación forzada mientras cargaba de poder todo su cuerpo. Intentaba alcanzar el instinto perfecto, pero, en lugar de la serenidad plateada y púrpura, se manifestó un aura mezclada de brillos plateados con corrientes tenues de rosa. Sus reflejos se volvieron tan agudos como en el ultra instinto, y sin embargo, en lugar de la calma, sentía un deseo incontrolable de liberar su furia. Su velocidad se multiplicó, su fuerza explotaba y sus ojos tenían un fulgor carmesí asomado en las pupilas. No era la técnica original de los ángeles. Era un desequilibrio que combinaba el poder divino con la ira oscura que lo consumía. Lo bautizó, con cierta ironía, como instinto infinitamente roído, aunque no compartía el nombre con nadie. Era solo un pensamiento en su interior. Una forma de reírse de lo que había sido el ultra instinto y de lo que había acabado por salir de su alma quebrada. Aún así, no se conformó. Continuó repitiendo esos procesos, buscando perfeccionar la fusión de su ki divino con el impulso destructivo de su venganza. Poco a poco, dejó de sentir el habitual desgaste al pasar de un estado a otro. Comenzó a manipular el tono de su aura, pasando sin dificultad de una fulguración rosada a una mezcla plateada y carmesí.
Fue capaz de cubrir su brazo izquierdo con energía ardiente y su brazo derecho con la suavidad flotante del ki que se asemejaba al ultra instinto, como si dividiera su fuerza en dos polos que se complementaban. Más tarde, llegó a un punto en que superó esas dos etapas y rozó algo aún mayor. En uno de los incontables intentos por romper los muros de la realidad, lanzó un puñetazo que resquebrajó el espacio, y de la fractura brotó un retumbo que evocaba un viejo eco divino. Sintió que algo se descargó sobre él, como si la dimensión entera le devolviese una descarga masiva de energía. Cayó de rodillas, soltando un grito fiero mientras su cabello fluctuaba entre el rosa brillante y un tono metálico. Las venas de sus brazos se iluminaron con un tenue brillo oscuro, y tuvo la impresión de que su mirada penetraba más allá de la estructura dimensional. Una fuerza desconocida se había mezclado en su organismo. Cuando logró asimilar ese poder, se incorporó. Su cabello, por fin, adoptó un tono estable, un rosado cercano al púrpura con matices plateados en las puntas. La mirada se le notaba profunda y siniestra. Su ki, ahora, ondulaba con tanta densidad que al pisar el suelo, la presión era capaz de abrir fisuras de varios metros de largo. Sentía que podía moverse a voluntad entre las distintas energías que había experimentado, como si fuera un gran abanico de poderes. Era la apoteosis de todo lo que había aprendido. Y, con cada segundo que se mantenía en ese estado, percibía una comprensión superior de las fuerzas cósmicas, de la ley de causa y efecto, de la esencia misma de los dioses. Ya no se limitaba a decir que había superado a sus viejos rivales, Freezer, Cell, Buu, o hasta Beerus, sino que sentía que estaba por encima de la lógica que permitía a Zeno-sama destruir universos con un chasquido. Durante sus meditaciones, podía ver, en su mente, la figura de dioses desconocidos en otras realidades y creer con firmeza que ninguno podría hacerle frente. En las pesadillas más extrañas, se veía casi como un ente supremo que borraba y creaba líneas de tiempo con un solo gesto, aún sin saber a ciencia cierta cómo hacerlo. Tenía la certeza de que, si su cuerpo seguía evolucionando, hallaría ese nivel. El largo aislamiento lo había llevado a un escalón que ya no estaba regido por la moral ni por la bondad que lo caracterizaba en el pasado. La venganza, el resentimiento y el ansia de entenderlo todo eran los cimientos de su transformación. De aquel Goku compasivo y sencillo quedaba apenas un eco lejano. Observaba su reflejo en cualquier superficie y no reconocía la mirada feroz que devolvía el gesto. Ojos con un brillo tan poderoso que se asemejaba al de un depredador inmortal. Repasaba cada transformación y se reía de lo fácil que sería eliminar hoy a enemigos del pasado que en su momento resultaron casi invencibles. El Super Saiyajin Rose, aquel instinto infinitamente roído, la fusión de energías contrarias y la última forma que se había apoderado de su esencia, todo confluía en un ser que no conocía límites, un dios forjado en la traición, destinado a arrasar con todo lo que, en su momento, juró proteger. Algunos días, tras horas de explorar los límites de su fuerza, se detenía y simplemente se preguntaba cuánto tiempo habría transcurrido fuera. Para él, miles de años de práctica ininterrumpida habían transcurrido en esa soledad, aunque en la realidad externa tal vez apenas hubiesen sido unas pocas semanas. Sonreía con amargura al imaginarse a Vegeta o a Gohan, convencidos de que su plan había triunfado. Visualizaba sus rostros cuando lo vieran de nuevo, y apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos tronaban. En esos instantes, confirmaba que la venganza no era un mero capricho, era un llamado y un destino. Quería hacerlos pagar, quería demostrar que era más allá de un simple salvador. La sed de demostrar su supremacía era tan grande como su antigua pasión por un combate justo, pero ahora no habría justicia, solo la furia de un hombre convertido en una entidad colosal. Sin importar lo que ocurriera fuera, en ese vacío que todo lo consumía, Goku se había convertido en algo imposible de predecir o de someter. Se alzaba sobre todas sus antiguas transformaciones y descubría, en la cruenta soledad, que era el último paso hacia convertirse en un dios absoluto, sabio y destructor a la vez. Era consciente de que, cuando por fin saliera, nada ni nadie quedaría a la altura de su nueva identidad. El paso del tiempo dentro de la habitación del tiempo se convirtió en un suplicio interminable para Goku, a la vez que alimentó su furia hasta niveles que rozaban la demencia. En esa extensión blanca, donde no había horizonte ni distracción, la única constante era el latido rabioso de su corazón y el estruendo que generaban sus ataques al intentar abrir brechas en la realidad. Cada vez que se encontraba al borde de la extenuación, algo en su interior, una voluntad endurecida por la traición, lo impulsaba a seguir.
Su entrenamiento, plagado de meditación y explosiones de ki, no solo refinó la fuerza de sus anteriores transformaciones, sino que acabó por sumirlo en un estado de oscuridad divina del que ni él mismo habría creído ser capaz. Allá fuera, la Tierra vivía un período de tensa quietud. Vegeta no hablaba con nadie sobre la habitación del tiempo ni sobre Goku, pero se había vuelto aún más hosco, entrenando con ferocidad desmedida. Quería convencerse de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, las madrugadas lo sorprendían mirando el cielo y recordando la vehemencia de Kakaroto, aquel Saiyajin que siempre lo rebasaba. Bulma, a pesar de su empeño en mostrar serenidad, ya no dormía bien. En su mente bullía la posibilidad de que la prisión no retuviera a Goku para siempre y, si así ocurría, ignoraba a qué se enfrentarían. Gohan, por su parte, llevaba en silencio la culpa. Había distanciado a Videl y hasta a Goten, sin encontrar las palabras que justificaran una traición tan devastadora contra su propio padre. Muchas noches las pasaba en vela, con la mirada perdida en los libros, sin retener una sola frase. A su alrededor, la familia y los amigos notaban un resentimiento en su comportamiento, una amargura que no se atrevía a confesar. En el templo, Dende y Piccolo persistían en sus intentos de recabar la energía necesaria para reconstruir la puerta destrozada. Piccolo, más de una vez, posó la mano en los restos metálicos y creyó percibir una vibración tan intensa que lo hizo retroceder de inmediato. Era como si, al otro lado, se agitara un huracán de furia creciente a punto de desbordarse. Mr. Popo, a su modo, también sentía ese mal presentimiento, aunque nada podía hacer salvo atender los jardines y tratar de calmar la tensión que se mascaba en el aire. Aquel mal presagio se extendía más allá de la Tierra. En otros universos, varios dioses de la destrucción experimentaban una sensación de agitación, un nerviosismo sutil que no lograban explicarse. Beerus, recostado en su cama mientras Whis lo observaba en silencio, no podía pegar un ojo. Cuando cerraba los párpados, veía fulgores extraños y recordaba la mirada de Goku. El asunto de su encierro no se había discutido ante Zeno-sama, pues el gran sacerdote, Daishinkan, había insinuado que era mejor no remover el tema. Sin embargo, la naturaleza misma del multiverso parecía advertir que algo poderoso crecía en ese espacio sellado. La raíz de esa inquietud se encarnaba en Goku, que en la habitación del tiempo seguía perfeccionando su dominio sobre energías que antes le habrían sido inalcanzables. Su cabello, en su forma más estable, se mantenía en un degradado entre rosa y plateado, y la expresión de sus ojos se había endurecido hasta rayar en la crueldad. La contención de su furia era mínima, y cada puñetazo contra la estructura dimensional hacía retumbar ese plano. A veces, su fuerza descomunal generaba destellos capaces de rasgar el vacío por una fracción de segundo. Con cada intento, los cortes se hacían más grandes. No lograban sostenerse el tiempo suficiente para que él atravesara, pero sí daban indicios de que la pared de su encierro pronto cedería. En la Tierra, mientras tanto, las primeras secuelas de esa potencia descomunal comenzaron a notarse en forma de anomalías energéticas. Ciertos sistemas de rastreo que Bulma poseía registraban breves lecturas desorbitadas, pulsos que parecían surgir del templo y desaparecer al instante. Aunque no quería hablarlo en voz alta, sabía que aquello solo podía significar una cosa: Goku seguía vivo, y su ki alcanzaba niveles imposibles de concebir. Vegeta fue el primero en cuestionarla al respecto, pero no necesitó una respuesta. Al ver el rictus de preocupación en el rostro de Bulma, supo de inmediato que no estaban preparados para afrontar el regreso de Kakaroto. Aún así, un deje de orgullo herido lo incitaba a entrenar con más ahínco. Por las noches, con el cuerpo extenuado, meditaba que, de un modo u otro, tendría que estar listo. Aunque en el fondo, algo le gritaba que el poder que se gestaba al otro lado de ese sello no era comparable con nada de lo que hubiera existido en el universo. Días después, lo que muchos temían comenzó a manifestarse con mayor claridad. Las lecturas de energía se hicieron constantes, apareciendo como picos que superaban incluso el récord de las transformaciones divinas conocidas. Se sentían temblores suaves en diversas partes del planeta, temblores que carecían de epicentro geológico. En otros universos, algunos Kaioshin comenzaron a intercambiar mensajes urgentes, sin atreverse a pronunciar el nombre de Son Goku, pero sabiendo que había algo anómalo alterando el balance cósmico. Al interior de la cámara, Goku continuaba su rutina infernal de pruebas y rupturas. Tras incontables intentos, comenzó a manipular con fluidez aquel híbrido entre el Ultra Instinto y el Super Saiyajin Rose, alternando explosiones de furia con el instante perfecto de la defensiva.
Sus movimientos eran veloces como un rayo y, al mismo tiempo, cargados de esa aura rosada violácea que parecía engullir el entorno. Ya no hablaba consigo mismo de los motivos de la traición, pues los tenía más que asumidos. Ahora se centraba en un único objetivo: encontrar la grieta exacta en la estructura para atravesarla y devolverle al mundo la devastación que, según su resentimiento, merecía. Los crujidos de la realidad eran cada vez más evidentes. El silencio opresivo, a ratos, se quebraba con el rugido de Goku. Inmerso en una combinación perfecta de furia y lucidez retorcida, ya no le bastaba la idea de escapar. Quería arrasar con la historia, con las reglas impuestas por los dioses y, si era necesario, demostrarle a Zenosama y a cualquiera que no existía poder capaz de encerrarlo de nuevo. En la tierra, Piccolo y Dende sintieron un escalofrío conjunto. Fue en plena tarde, cuando el sol se alzaba sobre el templo, que percibieron una onda de ki tan intensa que fracturó parte de la cornisa. Desde el exterior, no se veía nada, pero la superficie crujió, un recordatorio de que, tal vez, el encierro no duraría mucho más. Una tensión insoportable se extendió sobre todos los que guardaban el secreto. Algunos optaron por la negación, otros sintieron un pánico silencioso. Mientras tanto, el universo aguardaba, como si en el tapiz del destino se estuviera bordando el inminente retorno del Saiyajin al que habían traicionado. La calma pendía de un hilo. El poder acumulado en la habitación del tiempo amenazaba con desgarrar la frontera dimensional. Y, en un punto que ya nadie podía ignorar, la presencia de Goku se convertiría en una fuerza indetenible, un dios surgido de las cenizas del engaño. Con cada grieta que aparecía, resultaba más evidente que el héroe de antaño había sido consumido por su propia rabia, y que, cuando cruzara de nuevo al mundo exterior, nadie escaparía de las consecuencias. Dentro de la infinita blancura de la habitación del tiempo, la percepción misma del tiempo se había diluido hasta desaparecer. Para Goku, cada instante era eterno y cada eternidad se multiplicaba hasta alcanzar una escala inimaginable. En el mundo exterior, apenas habían pasado 2 meses desde la traición, pero dentro de aquella prisión dimensional habían transcurrido 2 billones de años. Goku, transformado por completo en un ser infinitamente más poderoso que cualquier divinidad conocida, había cruzado límites que ningún mortal ni dios podría imaginar. Ya no se esforzaba en recordar rostros, nombres, o razones. Su existencia se había convertido en la absoluta manifestación del poder. Su cabello era una mezcla perfecta entre plateado y rosado profundo, su mirada trascendía toda emoción humana, y en cada célula de su cuerpo vibraba la fuerza de quien había trascendido todas las barreras del universo conocido. En la Tierra, Bulma analizaba con inquietud los registros de energía que ahora se multiplicaban con mayor frecuencia y magnitud. Vegeta estaba frente a ella con el rostro pétreo, y ambos sabían que ese fenómeno solo podía significar que Goku seguía vivo. Gohan, Krillin y los demás sintieron también una presión agobiante, como si la atmósfera se volviera más densa y amenazante con cada día que pasaba. En los universos cercanos, los dioses empezaron a sentir un terror inexplicable. Beerus caminaba en círculos, sintiendo escalofríos en su espalda. Whis observaba el horizonte sin decir palabra, consciente de que algo mucho más grande que cualquier dios estaba por irrumpir en la realidad. Y entonces, finalmente ocurrió. En el centro mismo del templo, frente a los ojos aterrados de Dende, Piccolo y Mr. Popo, la estructura sellada comenzó a vibrar con violencia. Un sonido ensordecedor inundó el ambiente, como si la realidad misma estuviera desgarrándose por la fuerza incontrolable que empujaba desde adentro. Los fragmentos metálicos saltaron por los aires, las columnas se fracturaron y el suelo comenzó a agrietarse en todas direcciones. Un estallido de energía cegadora sacudió no solo la Tierra, sino el universo entero. En todos los rincones del cosmos, los dioses, los ángeles, e incluso el mismísimo Zenosama sintieron esa pulsación demoledora, un latido feroz que anunciaba algo sin precedentes. Cada estrella tembló, cada planeta se estremeció, y por un instante, la existencia entera pareció tambalearse. La puerta dimensional explotó finalmente en pedazos, dejando emerger una silueta envuelta en un aura tan poderosa y densa que hacía imposible distinguir sus facciones. Goku dio un paso fuera de la cámara, y al hacerlo, ondas expansivas sacudieron violentamente la estructura del templo. Su sola presencia provocó fracturas en la realidad visible. El cielo, la tierra, el espacio-tiempo, todo parecía a punto de colapsar ante él. Los ojos de Goku, ahora tan fríos como el mismo vacío que había habitado, recorrieron lentamente el horizonte.
Respiró el aire exterior por primera vez en 2 billones de años, un lapso suficiente para haber olvidado cualquier sentimiento más allá del poder absoluto. Dende cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie ante esa presión sofocante. Piccolo retrocedió, incrédulo, aterrorizado ante la monstruosa magnitud del ki que emanaba aquel ser al que una vez llamó amigo. Goku levantó suavemente una mano hacia el cielo. Una esfera de energía condensada comenzó a formarse, acumulando suficiente poder como para borrar instantáneamente todo lo que existía. La realidad misma tembló, sabiendo que podía llegar su fin en cuestión de segundos. Pero entonces, algo ocurrió. Goku cerró los ojos brevemente, como si escuchara una voz perdida en lo más profundo de sus recuerdos. La esfera de energía se disolvió lentamente, y el aura violenta comenzó a retraerse. Las grietas dimensionales desaparecieron sin dejar rastro, el cielo recuperó su calma habitual y los temblores cesaron como si jamás hubieran ocurrido. En apenas un instante, todo había vuelto a la normalidad. Las ciudades siguieron intactas, los planetas y estrellas regresaron a su movimiento habitual, y los dioses, perplejos, se preguntaban si acaso todo había sido una ilusión. Goku permaneció inmóvil un momento más, en absoluto silencio, contemplando la tranquilidad recuperada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, cargada con una ironía amarga. Sin decir palabra, descendió lentamente de la plataforma del templo, ignorando por completo a Piccolo, a Dende y a Mr. Popo. No necesitaba enfrentarlos. Ya no eran dignos de su atención. Extendió lentamente los brazos, comprobando la amplitud de sus nuevas capacidades. Sabía que era capaz de destruir o crear universos enteros con un solo pensamiento, pero por ahora había decidido reservar su ira. La verdadera venganza aún estaba por llegar. La paz aparente no era más que el preludio de la tormenta definitiva. Aquellos que lo traicionaron vivirían con la incertidumbre, sabiendo que un día, quizá más pronto de lo que imaginaran, el poder absoluto encarnado en Goku regresaría para ajustar cuentas. Pero hasta entonces, la existencia continuaría en una frágil calma, esperando en silencio la voluntad de aquel dios nacido del rencor y forjado en la eternidad. La ciudad estaba en calma, ignorante de la presencia de un dios oscuro caminando lentamente por sus calles. Goku avanzaba con una tranquilidad aterradora, su presencia apenas perceptible para los humanos comunes, pero estremecedora para quienes lo conocían. Su semblante permanecía inexpresivo, frío como el hielo, aunque en sus ojos brillaba una crueldad oscura que nadie jamás habría imaginado en él. La primera parada era la Corporación Cápsula, centro de la conspiración que lo había encerrado durante 2 billones de años. Vegeta entrenaba en la sala gravitatoria cuando sintió la presión del ki que se acercaba, una fuerza tan inmensa que le dobló las rodillas de inmediato. Antes de poder reaccionar, la puerta blindada de la habitación voló en pedazos. Goku entró lentamente, contemplando a Vegeta con ojos carentes de piedad. El príncipe Saiyajin, incrédulo, intentó ponerse en pie, temblando. Kakaroto. Susurró con dificultad, sintiendo como su cuerpo se estremecía bajo el peso del aura oscura. Sin responder, Goku extendió un dedo, y en un instante, Vegeta fue atravesado brutalmente por un rayo negro de energía. El Saiyajin cayó al suelo con los ojos abiertos por el horror, la sangre brotando sin control. Bulma escuchó el ruido y corrió desesperada hacia el lugar, encontrándose con el cuerpo mutilado y aún vivo de Vegeta, retorciéndose de dolor en el suelo, con los órganos expuestos. Gritó con desesperación, cayendo de rodillas. Goku, detente. Por favor, te lo suplico. Clamó Bulma entre sollozos. Pero Goku solo la miró con desdén. Extendió la mano y Bulma quedó suspendida en el aire. Lentamente cerró el puño, y la científica comenzó a sentir cómo sus huesos se fracturaban uno a uno, sus gritos resonando en toda la ciudad. Vegeta observaba, impotente, mientras su esposa era aplastada lentamente frente a sus ojos, hasta que la vida escapó de ella entre gritos y lágrimas. Vegeta gritó con una desesperación inimaginable, vomitando sangre, maldiciendo su propia existencia mientras sus lágrimas se mezclaban con la sangre que manchaba el suelo. En ese instante, Gohan y Krillin llegaron atraídos por la inmensa energía. Al ver la escena, ambos palidecieron. Gohan se precipitó contra su padre, cargando toda la energía que pudo reunir en un ataque desesperado. Pero Goku ni siquiera se movió. Con un leve gesto anuló la energía del ataque y sujetó a Gohan por el cuello. ¿Creíste que podías traicionarme sin consecuencias? Le susurró al oído mientras lo asfixiaba lentamente. Gohan sentía como la presión aumentaba hasta destrozarle la tráquea. Antes de morir, vio con horror la fría sonrisa de su padre.
Krillin retrocedía llorando, suplicando clemencia, pero Goku se acercó lentamente y lo sujetó por la cabeza. ¿Recuerdas cuántas veces te salvé? Ahora nadie lo hará por ti, susurró antes de destrozar lentamente su cráneo entre sus manos, salpicando sangre y materia cerebral por toda la sala. En pocos minutos, la corporación Cápsula se había convertido en una tumba. Pero Goku, en su infinita crueldad, alzó la mano lentamente y canalizó un ki oscuro y profundo. Invocando el poder absoluto que ahora poseía, devolvió la vida a todos, sanando sus cuerpos destrozados, regresándolos al mundo de los vivos solo para que pudieran contemplar nuevamente el horror. Bulma abrió los ojos llena de pánico, Vegeta sintió como sus órganos volvían a su lugar, Gohan tomó aire desesperadamente al volver a respirar y Krillin gimió, recordando su muerte inmediata. El terror se apoderó de ellos al comprender que la muerte no era la peor parte. Goku sonrió fríamente. La muerte no es suficiente castigo, susurró con crueldad. Conocerán la desesperación eterna. Levantó la mano, creando cadenas hechas de energía oscura que atravesaron sus cuerpos, suspendiéndolos en el aire. Lentamente, muy lentamente, comenzó a infligirles dolores inimaginables. Con un simple gesto desgarraba músculos, rompía huesos, quemaba pieles, sanándolos de inmediato para empezar nuevamente. La tortura era inimaginable. Vegeta suplicaba piedad con lágrimas en los ojos, su orgullo destrozado para siempre. Gohan, al borde de la locura, rogaba ser perdonado entre gemidos desgarradores. Bulma ya no podía emitir sonidos coherentes, hundida en una agonía infinita, y Krillin solo lloraba en silencio, rogando por una muerte que jamás llegaba. Después de largas horas de esa despiadada sesión, Goku decidió darles un breve respiro. Bajó a sus víctimas al suelo, observándolas retorcerse y temblar, sus mentes al borde de la locura. Este es apenas el comienzo, dijo con voz tranquila y aterradora. Vivirán esta agonía hasta que yo decida que es suficiente. Ninguno podía responder, solo temblaban incapaces de pensar claramente. La imagen del Goku que conocían había muerto para siempre. Ante ellos solo estaba el dios vengativo que habían creado, nacido del odio y la traición. Goku cerró los ojos, saboreando el aroma de la sangre y la desesperación. Ahora entendía lo que era ser absoluto, lo que significaba tener el poder de la vida y la muerte, el placer perverso de controlar hasta la mente de sus enemigos. Levántense, ordenó con voz oscura. Incapaces de resistirse, sus víctimas se pusieron en pie lentamente, llenas de terror, comprendiendo que la tortura apenas había empezado. Goku los observaba con un gesto cruelmente satisfecho. Ahora, prepárense. Esta venganza será eterna. Y diciendo esto, Goku extendió nuevamente sus manos hacia ellos, listo para reiniciar el suplicio interminable que solo acababa de comenzar.